Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Una vez más estamos aquí con esta gran oportunidad que Dios nos permite una vez más desarrollar lo que es la clase de Escuela Dominical. Gracias a todos ustedes que siempre están sintonizando esta clase. Y una vez más, hoy estamos otro domingo más para poder impartir lo que es Escuela Dominical y el tema de este día. Pero antes que comencemos, siempre les pido que elevemos una pequeña oración pidiéndole primeramente la guianza del Espíritu Santo y para que su palabra siempre se atesore en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, y que sea de bendición y edificación para ustedes y para mí. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, no importa donde usted esté, si está en su casa, si está en su recámara, no importa. Ahí puede unirse usted en oración pidiéndole primeramente a Dios que sea Él hablando en nuestras vidas a través de esta pequeña clase. Señor, te damos gracias por una oportunidad más que nos permites de poder hablar de tu palabra, Señor. Una oportunidad de poder impartir tu palabra a través de estos medios, Señor, que es YouTube y Facebook. Te pido que sean de bendición, de edificación, y que tu palabra siempre llegue a hablar a nuestro corazón, que es lo más importante, Señor, que sea de edificación para nuestra vida, que podamos aprender, que sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, en todo momento, y que podamos entender, Señor, cada parte de esta clase. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya vamos a comenzar lo que es esta clase de este día, y como les repito, ya estamos en la segunda unidad, que es la historia del Nuevo Testamento. Entonces quiero que ahí donde usted está, usted repita el tema de esta mañana. Como esta sigue siendo una clase, el tema de esta mañana es las cartas de Pablo, que sería parte 1. Esta clase se divide en dos partes. Parte 1 la vamos a estar dando hoy. Una vez más, el tema de esta mañana es las cartas de Pablo, parte 1. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia. Una vez más, las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia. Y nuestro versículo clave, siempre mantenga la palabra del Señor abierta. La vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 16, y la vamos a leer siempre honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo creo que este versículo es común para nosotros, siempre lo hemos leído. Yo personalmente sí lo he leído muchas veces, y trae un poderoso mensaje, porque el Evangelio no es solamente una religión, el Evangelio no es solamente una creencia, una ideología, no. El Evangelio, como nosotros los creyentes creemos y en lo cual nosotros nos basamos, es que el Evangelio es poder de Dios, poder para salvar al ser humano, para redimir al ser humano, para perdonar los pecados, y también poder para darnos vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Bueno, comenzaremos lo que es ya esta clase de este día, y en esta clase específicamente estaremos estudiando alrededor de 3 cartas generales del apóstol Pablo. Creo que cada uno de nosotros ya sabemos, tenemos una idea de quién era el gran apóstol Pablo, y estas cartas prácticamente contribuyeron al avance de el plan de Dios para redimir a la humanidad. Ya hemos tocado en hace 2 clases o 2 o 3 del plan de redención para el ser humano. Cuando Adán y Eva cayeron, la relación entre Dios y el hombre se destruyó, se rompió, se corrompió. Entonces el hombre y Dios ya no tenían una comunicación. Pero Dios siempre en su infinita misericordia provocó y planeó, digamos, el plan de redención, que ahí iba incluido usted y ahí iba incluida yo, para redimir a toda la humanidad, no solamente a ciertos grupos, a ciertas naciones, a ciertos países. No, este plan de redención era para redimir a toda la humanidad. Ahora, creo que la semana pasada tocamos sobre cómo se cumplió, hace 2 semanas, cómo se cumplió este plan de redención por medio de Jesucristo, quien era parte de este plan para redimir a la humanidad. La semana pasada tocamos un poquito sobre el crecimiento de la iglesia y de por qué el Espíritu Santo es muy necesario para que la iglesia crezca bajo el poder de Dios. Y en esta clase vamos a estudiar cómo el apóstol Pablo y estas 3 cartas que él escribió, que sería para las cartas que eran dirigidas para Corinto, para Galacia y para Roma, estas cartas
iban a servir como instrucción y orientación a estas iglesias. Entonces, en estas 3 cartas dirigidas a estas 3 iglesias, se corrige una serie de creencias erróneas que se habían producido. Y el apóstol Pablo escribe estas cartas como para corregir y para volver a conducir a estas iglesias hacia la verdad. El apóstol Pablo, lo vamos a ver desde el libro de los Hechos. El apóstol Pablo ya estaba trabajando en la fundación de muchas iglesias. Pero vemos que estas cartas que el apóstol Pablo escribió nos daban a nosotros a entender que Pablo había fundado estas iglesias, pero todavía tenía un cuidado específico sobre ellas. Siempre las revisaba para ver cómo iban creciendo. Entonces, en estas 3 iglesias vemos que había una serie de creencias erróneas que se habían levantado a causa de diversas maneras. Entonces, el apóstol Pablo escribe estas cartas para poder corregir ciertas creencias erróneas. Y quiero que vamos a comenzar con el libro de las cartas de los romanos, que el tema central de los romanos es prácticamente justificados por Dios. Y quiero recalcar que ninguno de nosotros, ningún ser humano por sí solo es hallado justo. Ningún ser humano. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, porque nuestro pecado no nos permiten a nosotros ser considerados justos. Pero sí somos considerados justificados por medio de la sangre de Cristo, el cual Él derramó en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros y darnos así la salvación. Entonces, algo muy importante que estaba pasando en esta iglesia, digamos los romanos, en la iglesia que se encontraba en Roma, es que algo muy importante que el apóstol Pablo prácticamente anuncia y recalca y enfatiza en esta carta es que el evangelio en sí no se basa en nuestro propio esfuerzo, no se basa en el esfuerzo humano para ganar la salvación. Significa que yo, por más obras buenas que yo pueda hacer en toda mi vida, esto no me va a garantizar a mí la salvación. Quiero que tomemos esto y lo pensemos. Yo sé que muchas personas, muchos millonarios y muchas personas que son muy famosas, ellos hacen muchas obras de caridad. Donan, ellos ayudan a los huérfanos, ellos donan millones y millones de dólares para ayudar a ciertos países y tantas cosas. Son obras buenas. No estoy diciendo que las obras para nosotros no son importantes, pero esto no nos garantiza a nosotros la salvación. El dinero, lo que yo estoy haciendo, si yo soy una buena persona, no, eso a mí no me garantiza la salvación. ¿Por qué? Porque no es por el propio esfuerzo humano que uno obtiene la salvación. Si fuera por el propio esfuerzo humano, por nuestras obras que nosotros obtendríamos la salvación, entonces en vano hubiera sido la muerte de Jesucristo. Pero como Jesucristo murió para salvarnos a nosotros, entonces debemos de recordar que no son nuestras obras las que a nosotros nos dan la salvación. La salvación se recibe por medio de la fe en Jesucristo, porque en sí los seres humanos, nosotros, digamos, merecíamos la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Día a día el ser humano se aparta de Dios, día a día el ser humano se aleja de Dios. Usted y yo le fallamos a Dios día a día. No hay día que nosotros podemos decir, hermana Dulce, no, hoy no le fallé a Dios. Claro que le fallamos a Dios. Y con decir que no le hemos fallado a Dios, estamos mintiendo y ahí ya le fallamos a Dios. Entonces siempre, cada día, desde el momento que nosotros nos levantamos hasta el momento que nosotros nos volvemos a acostar, siempre hay algo en que nosotros le fallamos a Dios. Y por más que usted y yo digamos, voy a luchar este día para no fallarle a Dios, es cuando nosotros más a veces le fallamos al Señor. Entonces, la salvación no se recibe por medio de lo bueno que yo soy o por si yo soy perfecta, no. La salvación se recibe solamente por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, los seres humanos, nosotros merecíamos la ira de Dios. Éramos condenados y íbamos rumbo al infierno a causa de nuestro propio pecado. Pero Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, vino y se entrometió en eso. Y Él nos ha dado esa posibilidad de recibir la salvación. En otras palabras, nosotros, por más que luchemos, no podemos hacer nada por nosotros mismos para cambiar la realidad. Si Jesucristo no hubiera muerto, usted y yo aún siguiéramos destinados hacia el infierno y
y hacia pagar nuestro propio pecado. Pero gracias a Jesucristo es que ahora nosotros hemos sido justificados. Nuestros pecados han sido perdonados. Y por la gracia, por su misericordia, hoy tenemos esa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y quisiera leer en Romanos 3:23 para poder que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más dice: por cuanto todos pecaron, usted y yo, todos hemos pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, todos hemos pecado. Y a causa de nuestro pecado, eso nos separaba de Dios. El pecado nos separa a nosotros de Dios. Entonces el pecado nos había destituido de la gloria de Dios, donde nosotros ya no teníamos nada que ver con Dios. Dios se había apartado de nosotros a causa de nuestro pecado. Pero ve lo que dice el versículo 24, que es el punto central de la carta a los romanos: justificados por Dios. El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa cuando dice siendo justificados gratuitamente? Ser justificados gratuitamente es que a usted y a mí no nos ha costado nada. Usted y yo no venimos a una iglesia y pagamos millones de dólares para recibir un certificado de salvación. Usted y yo no estamos pagando absolutamente nada, ni con dinero, ni con nuestra vida. No nos quitamos un pie, no nos quitamos una mano para ser salvos, sino que el que pagó nuestra salvación fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Isaías 53 describe que Él ciertamente llevó todos nuestros pecados, fue molido, fue azotado, fue abatido. ¿Por qué? Para pagar nuestra salvación. Entonces a usted y a mí no nos ha costado absolutamente nada, pero sí, la salvación tiene un precio, y el precio de la salvación es la sangre de Jesucristo. Entonces, la obstinada separación del hombre siempre nos conduce a nosotros a seguir el mal, a proseguir la maldad, a proseguir el pecado. El hombre siempre elige buscar la creación, buscar lo que es hecho por el hombre, buscar lo que es hecho por otro ser humano y adorarlo y servirle a dioses hechos de barro, de madera, de otros materiales. Pero se nos olvida de buscar al que creó nuestra propia vida, que es lo más importante. Entonces, usted y yo estábamos separados de Dios, pero debido a que Dios siempre deseó una relación entre el hombre, entre el ser humano y Él mismo, es que Él envió a Jesucristo para proporcionarnos a nosotros vida eterna. Entonces, Él nos ha dado esa oportunidad de nosotros restablecer esa relación, y Él dio a su Hijo para restaurar la comunión con Él. Y no solamente eso, sino que nos ha dado una paz y una tranquilidad para nosotros poder avanzar en nuestra vida. No es simplemente la paz, por eso bien dice Juan capítulo 14, su versículo 27, y quiero que me acompañe a leerlo. Juan 14, 27, dice de la siguiente manera, que nos habla de la paz de Dios, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Prácticamente la paz que Él nos habla en Juan 14, 27 no es simplemente una liberación emocional de tensiones y de preocupaciones. No. La paz que Él nos da es la seguridad de que tenemos acceso a la gracia de Jesucristo, y es una realidad solamente gracias a Cristo, cuyo sacrificio mostró Él en la cruz del Calvario. Entonces nos da esa seguridad, esa tranquilidad de que ahora usted y yo tenemos acceso al Padre. Y quiero que vayamos ya a lo que es el siguiente punto, que es otra corrección que hizo el apóstol Pablo a otra iglesia. Aquí, ahorita el punto que yo les estaba hablando había sido a la iglesia de los romanos. Ahora esta otra fue dirigida a la iglesia que estaba en Corinto. Y algo que estaba pasando en esta iglesia era un tema que ahora en día todavía nosotros debemos de considerar y siempre mantenerlo activo. Y el apóstol Pablo, en lo que es la carta a los Corintios, trajo una corrección y un consejo apostólico, ¿verdad? Como él había fundado las iglesias, él mandaba estas cartas para dirigir
dirigir y para corregir y para volver a conducir a la iglesia. Ya tal vez se habían desviado, entonces el apóstol Pablo volvía y los redireccionaba a donde ellos tenían que enfocarse. Entonces, un tema que aparece constantemente en las cartas de Pablo, no solamente en esa, sino que el apóstol Pablo enfatiza mucho lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y yo sé que hemos tocado de este tema un poquito hace algunas clases, pero en Corinto vamos a encontrar que había una tendencia de dejarse arrastrar por los celos y las disputas. Significa que como hermanos en Cristo había lo que eran contiendas, habían celos, habían disputas, habían pleitos. Entonces el apóstol Pablo había visto estas cosas y él enfatiza mucho lo que es la unidad en el espíritu y lo que es la unidad como cuerpo de Cristo. Entonces tales motivaciones expresadas en las relaciones, o sea, los hermanos en Cristo se veía en la manera que ellos se trataban, en sus relaciones se veía bien que había ese celo y había esa tendencia de disputar, ¿verdad? Entonces él había visto eso. Y lo que él está tratando de decirles a través de estas cartas es que sus motivaciones de ellos, sus relaciones, las maneras que ellos se conducían los unos con los otros, impedían el crecimiento y la madurez de Cristo en esa iglesia. En otras palabras, ¿qué nos enseña lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en estas cartas? Nos enseña que como iglesia nosotros debemos estar unidos. No solamente unidos como hermanos en Cristo en una congregación, bajo un techo, en una iglesia, encerrado en 4 paredes, no, sino que unidos en el mismo corazón, en el mismo sentir. Recuerde que en el día de Pentecostés todos estaban unánimes juntos. No era solamente porque ellos se encontraban en un pequeño lugar, en una pequeña habitación, encerrado en 4 paredes, no, sino que había una unidad en el espíritu, en el corazón. Ellos buscaban la misma cosa, anhelaban lo mismo, se amaban, se querían, se respetaban. Entonces el apóstol Pablo les dice, la falta de unidad en ustedes está impidiendo que crezca la iglesia, que maduren ustedes espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo les aconseja y les dice que como cristianos, los cristianos en Corinto necesitaban unirse en fe y ya no dividirse siguiendo a los seres humanos, porque aquí había pasado donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero es que ¿quién es quién aquí? Algunos dicen, soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero recuerden, y el apóstol Pablo les corrige y les dice, todos estamos predicando el mismo evangelio. Ustedes no pueden decir que me van siguiendo a mí, ni pueden decir que van siguiendo a Apolos. ¿Por qué? Porque no es el ser humano el que está salvando, es Cristo. Y tanto Apolos como yo, el apóstol Pablo y otros apóstoles más, estamos predicando lo mismo, que es la salvación mediante Jesucristo. Entonces él viene y les dice, porque él había visto una disensión y una separación. Algunos querían seguir a Apolos, a otros querían seguir al apóstol Pablo, y otros decían, pero yo sigo a Cristo, y no se dejaban guiar. Entonces ellos estaban buscando una unidad en la fe, diciendo, no estoy siguiendo a nadie, estamos siguiendo a Cristo y estamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces esa es la enseñanza que el apóstol Pablo había llevado a lo que es esta iglesia que se encontraba en Corintios. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, y dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, había pasado un problema donde los falsos maestros habían promovido un mensaje que ordenaba a los cristianos a seguir la ley y ser circuncidados. Entonces, esto representa un retorno a lo que era el judaísmo, a lo que era la ley mosaica. Entonces, estos falsos maestros habían metido lo que era su propia enseñanza, donde decían, tienen que ser circuncidados. No es solamente la fe en Jesucristo que los va a salvar, sino que también tienen que ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. Entonces esta enseñanza había llegado a esta iglesia, y esta enseñanza alejó a muchos de la creencia central del evangelio, del cual es la salvación basada en la fe. Por eso les leí en lo que es Efesios capítulo 2, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Significa que no es por otro motivo, sino que
que por la fe que tenemos en Cristo Jesús es que nosotros vamos a obtener la salvación. Y ya para terminar, quiero llegar a lo que es el último punto, que es la importancia de la resurrección. Y hay una gran diferencia en lo que es nosotros como iglesia y lo que nos separa a nosotros tal vez de otras religiones. Y la verdad fundamental que separa el cristianismo de otras religiones es la resurrección de Cristo. Nosotros no solamente creemos en que Cristo murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados, sino que también creemos que el tercer día Él resucitó, dándonos a nosotros la victoria por medio de su sangre, porque Él resucitó con poder y gran gloria. Pablo presentó este argumento razonado por la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes. Debido a la resurrección de Cristo, usted y yo, nosotros que creemos en Jesucristo, tenemos la seguridad que los creyentes también resucitaremos y viviremos eternamente con Cristo. Significa que usted y yo vivimos en este mundo y somos personas mortales, pero tenemos esa fe y esa convicción de que al morir nosotros creemos de que tenemos una esperanza de que Jesucristo tiene un lugar preparado para nosotros, un lugar donde todo ya no se va a corromper, ya no existirá más muerte, ya no existirá más algo mortal, sino que será Cristo Jesús juntamente con nosotros. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, su versículo 12 al 22, vemos cómo se detalla esto tan maravilloso. Y quiero leérselos y dice: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y lo que a mí me gusta es el versículo 14, y quisiera volvérselos a leer, y dice: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, entonces la predicación del Evangelio ahí hubiera quedado. ¿Por qué? Porque solamente estuviéramos predicando a un Cristo que murió, pero ya no se levantó de ahí. Un Cristo que murió por nuestros pecados. Pero lo que nosotros predicamos, lo que nosotros anunciamos, es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí para darnos salvación. Pero no solamente quedó ahí. No solamente quedó crucificado, no solamente quedó colgado en un madero, sino que Él el tercer día resucitó. Y eso es lo que usted y a nosotros nos da fe, de que sí, nuestros seres queridos mueren, pero si mueren en Cristo Jesús, tenemos esa fe y esa convicción de que un día los volveremos a ver si nosotros también estamos fieles al Señor. Entonces, el Señor, por medio de su palabra, nos ha enseñado tantas cosas. Y yo creo que lo más importante para nosotros es recordar que tenemos esperanza, más allá de lo que es la muerte, más allá de lo que tal vez nosotros hemos creído. Otras religiones predican a un Cristo que solamente murió, pero nosotros predicamos su muerte y resurrección, porque ahí es donde está nuestra esperanza, ahí es donde está la esperanza para el ser humano. Y ya para concluir, quiero decir que nosotros somos testigos y somos prácticamente la evidencia de la obra de la redención. Usted y yo, nosotros éramos destinados a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Nosotros no teníamos esperanza. Si yo hubiera muerto por usted, yo no hubiera hecho nada por usted. Ni tanto usted puede salvarme a mí, ni yo puedo salvarlo a usted. Eso ahí queda. Yo no puedo salvar a la humanidad. Tal vez decimos: yo moriría por mi hijo, yo moriría por mi hermano, yo moriría por alguien cercano a mí. Pero yo creo que ninguno de nosotros fuéramos capaces de morir por alguien que nosotros ni conocemos. Que alguien que tal vez nunca nos va a decir ni un gracias, ¿verdad? Nadie de nosotros fuéramos tan ilógicos para morir por otra persona, no. Pero nosotros hemos recibido su gracia y su perdón. Y Jesucristo no solamente murió por usted, no solamente murió por mí, sino que Él murió por cada persona, por toda la humanidad. Y nosotros hemos experimentado esa obra maravillosa, esa obra de reconciliación y de perdón en Cristo, que nos ha librado de la sensación eminente de la ira venidera. Y a veces es tentador para los creyentes caer en lo que son los celos y las contiendas que dividen nuestras iglesias, porque el enemigo mete contiendas, el enemigo mete celos, lo cual, como pasó en la iglesia de Corintios, algunos decían: yo soy
Pablo, yo soy de Cristo. Entonces esas cosas vienen y impiden el crecimiento. ¿Por qué? Porque nos dividimos. Hoy en día es cuando nosotros más debemos estar unidos en el mismo sentir, unidos en el mismo espíritu. Entonces Pablo nos aconseja y nos dice que Dios nos llama a evitar esas trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Dios nos llama a evitar esa trampa, eligiendo nosotros la unidad entre los creyentes. ¿Y qué significa eso? Que si yo sé y si Dios me ha hablado a través de esta clase y yo siento ciertos celos y yo siento contienda en contra de mi hermano, en contra de mi hermana, yo voy hoy a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo hace para impedir el crecimiento y la madurez espiritual, no solamente mía, no solamente del que está en contra o del cual yo estoy peleando, sino que de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque eso se contagia. Uno comienza, el otro sigue y así. Entonces eso impide el crecimiento. Si hemos caído en eso, debemos arrepentirnos. Todos hemos sido lavados por Cristo, pero debemos trabajar como una sola iglesia. Y eso es lo que Pablo enfatiza. Todos hemos sido perdonados por Cristo, todos hemos sido reconciliados y cada uno en una congregación hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y ahora somos hermanos, hermanos en Cristo, un solo cuerpo. Entonces la palabra del Señor nos habla claramente. Hay ciertas cosas que nosotros debemos arreglar en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos enseña ciertas cosas. Por eso la verdad central dice que las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia, instrucciones de cómo poder perdonar, qué es lo que yo tengo que hacer, cómo poder crecer, tantas cosas y qué son las bases bíblicas para nosotros cada día. Y con esto voy a concluir lo que es ya esta clase de este día. Gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente, por siempre ver la clase. Gracias, yo sé que a veces no podemos participar porque nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? No podemos vernos y estamos así, que es virtualmente, que es por Facebook y por YouTube, pero siempre puede dejar su comentario abajo y decir gracias o comentar algo que usted dijo, o me gustó esta parte de la clase, o me gustó el tema, me gustó la verdad central, me gustó el versículo, agregar un versículo que usted cree que va conforme a esta clase. Usted puede hacerlo y gracias a cada uno de ustedes que siempre está participando, yo les agradezco infinitamente. Gracias también por compartir lo que es esta clase y nos vamos a ver hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esto ha sido la clase de Escuela Dominical.